Muy bien, vamos ahora al versículo 15. Leemos 14 y 15 para un contexto más completo. Dice, de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado. Y aquí, cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde estás. He aquí, tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Me parece lindo lo que se le dice aquí. Esto es específico para Oliver. Vamos por partes. El versículo 14 dice, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado. No debemos, tenemos albedrío, pero haremos bien en consultar las cosas con Dios. Ahora, esto me recuerda algo que me enseñó mi papá hace, bueno, no a mí específicamente, pero yo lo escuché y le aprendí eso hace muchísimos años. Y él hablaba en cuanto a la revelación personal que hay cosas que no deberíamos preguntar. Y esto a costa de que había algún hermano por ahí que hablaba de que él dependía del Señor para todo. Y bueno, no nos enfoquemos en criticar a alguien más, enfocémonos de lo que podemos aprender. Hay ciertas cosas que no requieren que le preguntemos a Dios. Y sí, las escrituras dicen, consulta al Señor en todos tus hechos. Sin embargo, ¿de qué hechos estamos hablando? Por ejemplo, también se nos ha pedido que seamos nuestros propios agentes y que hagamos mucha justicia de nuestra propia mano. Entonces, parece que es algo que aparentemente que choca, son dos ideas distintas, pero no es así. El Señor espera que nosotros pensemos, que analicemos, que utilicemos nuestra capacidad, nuestras habilidades y aunque la desarrollemos, no se trata de pedir todo, se trata de pedir aquello en lo que ya necesitamos guía. ¿Para qué cosas no necesitamos guía? Para saber de qué color pintamos nuestra casa, por ejemplo, que ese era el ejemplo que utilizaba mi papá, como les decía, hace muchos años. Decía, yo no voy a preguntarle al Señor de qué color voy a pintar mi casa. Eso es un proceso en el que nosotros tenemos que desarrollarnos. Y ahora, ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Entonces, como siempre, pregunta para ustedes, pregunta para su casa, pregunta de algo que pueden conversar en familia. ¿Qué cosas no le pedimos al Señor? ¿Qué cosas no se las preguntamos a Él? ¿En qué cosas no buscamos revelación? Y mucho mejor todavía, ¿cuándo buscamos revelación? ¿Cuándo es apropiado? ¿Y en qué momentos el Señor nos va a decir a nosotros, bienaventurado eres, porque me has consultado? Ahora, esto es como todo en la vida. Hay cosas para las que uno pide consejo. No sé qué hacer, no es lo primero que debería pasar por nuestra mente. Como, no debería ser un asunto de pereza. No quiero pensar en esto, dime tú qué hacer. Así no funciona la revelación. Sino que va más en un proceso de realmente madurar las ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, y al Señor esto le agrada, que nosotros sopesemos antes de simplemente agarrar y preguntar, ¿y ahora qué hago? Ahora, va a haber momentos de la vida en los que nos encontremos en una situación que sea sorpresa y naturalmente nuestra mente vaya a esta situación. ¿Y ahora qué hago? Y no es que no sea válido hacerlo. Es el Señor valora y responde nuestras oraciones. Y valora también nuestro albedrío. Algo súper interesante que aprendí es que escuché recién, hace poco, tal vez 2 semanas, una entrevista que le hicieron a la esposa del presidente Nelson, la hermana Wendy Nelson. Y le preguntaban algunas cosas acerca del presidente y una de las cosas que ella mencionaba, que maneras de ser de él, de su esposo, es que ella decía que él cuando corrige sus discursos
Él trata de quitar la palabra debemos. Él trata de no decir lo que nosotros debemos o tenemos que hacer, porque Él respeta muchísimo el albedrío del hombre. Y para mí aprender eso fue clave. Si para el presidente de la iglesia es importante respetar el albedrío del hombre, para nosotros debería ser así. A veces nosotros como líderes queremos obligar o forzar a las personas a hacer cosas. No, no es la manera de Dios. Dios respeta nuestra libertad para escoger. El presidente Nelson tiene un profundo respeto hacia nuestra habilidad para escoger. Nosotros deberíamos, estoy diciendo nosotros deberíamos, sería bueno para nosotros aprender a tener el mismo respeto por el albedrío de los demás y no pretender decirles lo que tienen que hacer, lo que deben hacer o cómo deben hacer las cosas, sino analizarlo, encontrar qué es lo bueno, qué es lo malo de hacerlo así y finalmente cuando hemos llegado a una decisión, consultar con Dios si está bien, pidiendo su sabiduría. Y seremos bienaventurados, como dice aquí. El versículo 15 me gusta muchísimo porque dice, tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Esto fue hace muchos años, pero estaba en el bautismo de un amigo, me habían invitado a un bautismo y me pidieron dar el mensaje. Cuando yo estaba dando el mensaje sentí una fuerte impresión y al principio titubeé un poco, me dio miedo, me dio un poco de vergüenza, pero sentí la convicción del Espíritu de que debía decirlo. Miré fijamente a los ojos de este hermano y dije que este hermano sabía la razón por la que estaba allí en ese momento, que no era simplemente una decisión, sino que era su convicción. Hermano, usted está aquí porque sabe que esto es verdad, porque sabe que no recuerdo las palabras exactas, pero fue algo así, porque sabe que Dios uh, aprueba esta decisión y que está contento. Usted sabe que esta es su iglesia y le da la bienvenida. Sinceramente, yo había olvidado esa experiencia al poco tiempo. Y en una ocasión que estaba visitando otra vez esa unidad, y era un domingo de ayuno y testimonio, sí. Este hermano cuando se para a discursar, él dijo, el día de mi bautismo estaba nervioso y me estaba preguntando por qué estoy aquí. Pero entonces el hermano que dio el discurso dijo, usted está aquí porque sabe que es verdad y sabe que es correcto. Y cuando él lo dijo, yo lo sentí en mi corazón y dije, es verdad, yo sé que esto es verdad. Y cuando él dijo esas palabras, yo recién en ese momento recordé en lo que había pasado. Me sentí humilde y me sentí agradecido a Dios. Y un poco asustado porque estuve a punto de no decir esas palabras. Uh, Dios respeta nuestro albedrío y responde nuestras oraciones y ve en lo profundo de nuestro corazón y nos da la ayuda que necesitamos y bienaventurados cuando consultamos porque Él contesta. Si tenemos dudas de nuestro testimonio, esta es una respuesta para reafirmarlo también para nosotros. Es verdad y sabes que es verdad. Tú preguntaste y sabes que yo te contesté por medio del Espíritu, te iluminé. Tal vez no tengamos una experiencia, como lo hablamos antes, como las experiencias que tuvo José. Tal vez no ha venido Moroni mismo en persona a decirnos y a testificarnos estas verdades. Pero el Espíritu lo habla a nuestro corazón, lo habla a nuestra mente, ensancha nuestro corazón, ilumina nuestra mente, como lo enseñó Alma. Capítulo 32 de Alma, en el libro de Mormón, esa semilla. Y es verdad. Vamos a los versículos 21 al 23.
Leamos. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy el mismo que vine a los míos y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y todo esto va de acuerdo a las cosas que hemos estado hablando. Busquemos nuestro testimonio, busquemos afirmar nuestro testimonio. Esto que leímos no es un reproche, se está afirmando lo que ya sabemos. Y en cualquier momento nosotros no solo que podemos afirmar nuestros testimonios, sino que diría yo, estamos en la responsabilidad de hacer crecer nuestro testimonio, afirmarlo, aumentarlo, hacer que sea potente, poderoso. Y estas escrituras nos ayudan para ese propósito. Así le habló el Señor a Oliver, así nos habla a nosotros. Como les dije, esto no es un reproche, no es como un, pero si ya te lo dije, es más bien un, lo sabes. Y te lo digo otra vez, lo sabes. ¿Qué más testimonio puedes tener que la paz que habéis recibido? Y es un buen ejercicio recordar cuando hemos recibido testimonio, recordar cuando hemos sentido el Espíritu. Algo que yo me preguntaba también es por qué el Señor declara, he aquí yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo que vine a los míos y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. Ahora, meditando un poco en eso, estaba yo pensando por qué sería que el Señor les dice eso, por qué es importante. Y me acordé también cuando José más adelante, eso lo vamos a estudiar mucho más adelante, cuando José pasa por tribulaciones, el Señor le dice, el Hijo del Hombre ha descendido por debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, como Él lo declara, dice, yo vine a los míos y los míos no me recibieron. Tenemos que estar listos y preparados para que no siempre nuestras buenas intenciones sean bien recibidas. Jesucristo dice, yo soy la luz en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. Las cosas que nosotros hacemos que son buenas, que pueden ser muy buenas, no siempre van a ser bien recibidas. No necesariamente. Jesucristo dice, yo lo pasé. A mí no me recibieron, a mí no me entienden. No esperemos que para nosotros sea fácil. Complementemos la idea con el versículo 29. Dice lo siguiente. De cierto os digo, que si rechazan mis palabras y esta parte de mi evangelio y ministerio, benditos sois, porque no os pueden hacer más de lo que me hicieron a mí. Aquí se complementa la idea de la que les hablaba. A todos, en el servicio en la iglesia, nos van a pasar cosas. Va a haber momentos en los que las cosas, por más que estamos en el servicio de Dios, no van a salir bonitos. Vamos a tener resistencia, tal vez rechazo. En el servicio misional ni se diga. Obviamente ahí es tal vez donde más se manifiesta eso. Pero esto va a pasar en el servicio en la iglesia, va a pasar aún en el servicio en el templo. Va a haber gente que sean misioneros de templo y ven cosas en el templo que se quedan así, ¿por qué pasa esto aquí? Ya pues, si al Señor Jesucristo le pasaron las cosas que le pasaron, no se diga a nosotros. Ahora, estas cosas van a pasar aún en nuestro servicio, en la familia. Como les dije, para mí personalmente mi responsabilidad, como yo lo percibo, como miembro de mi familia, es tomar a mi esposa, a mis hijos, llevárselos a Dios, presentarle, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, los traje de vuelta a ti.
Hemos hablado bastante hoy sobre el albedrío del hombre y obviamente eso tiene que ver. Y no quisiera que alguien que se esforzó toda su vida se sienta mal porque algún hijo, hija se ha desviado de la verdad. El Señor mira nuestro corazón, mira nuestro esfuerzo y mira lo que realmente, honestamente, sinceramente hacemos. Sin embargo, eso no quiere decir que no nos vamos a esforzar. Aún en el servicio en la familia podríamos tener este tipo de tropiezos, rechazos. Y el consuelo viene de Dios. De cierto os digo que si rechazan mis palabras y esta parte de mi evangelio y mi ministerio, benditos sois. No les pueden hacer a ustedes más de lo que me hicieron a mí, dice el Señor Jesucristo. Y siempre debemos buscarlo a Él como nuestro ejemplo y entender y consolarnos. No nos va a tocar peor que a Él. No va a ser fácil, pero Él sabe. Ahora, leamos 34, 36 y 37. Dice, así que no temáis, rebañito. Haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Mirad las heridas que traspasaron mi costado y también las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Amén. Este es un grato consuelo para nuestro servicio misional, para los élderes y hermanas, para nuestro servicio en la iglesia, para nuestro servicio a nuestra familia. Muy bien, como lo hablamos, estas fueron las palabras a Oliver y a José. Esta es la sección 6, nada más, hemos hablado bastante de ella. La sección 7 es bastante más cortita. Y si la leemos así nomás, parece como que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Qué hace esta sección aquí? Vamos a leer el encabezado y luego vamos a entender por qué está aquí esta sección. Dice, revelación dada a José Smith, el profeta, y a Oliver Cowdery en Harmony, Pensilvania, en abril de 1829, cuando preguntaron, por medio del Urim y Tumim, si Juan, el discípulo amado, había permanecido en la carne o había muerto. La revelación es una versión traducida del relato escrito por Juan en un pergamino que él mismo escondió. Ok, no voy a dar muchos detalles del contexto. Para mí esa introducción es contexto suficiente. Si quieren saber más, en Santos hay bastante más contexto y como les he dicho, no se los puedo recomendar lo suficiente. Es súper chévere. Pero bueno, para los fines de lo que estamos estudiando ahora, aquí podemos leer y deben, otra vez, la palabra deben no le gusta al presidente Nelson, pero sería bueno para nosotros, es un buen consejo, y haríamos muy bien en leer toda la asignación en casa, en nuestro estudio individual y familiar. Conmigo leamos el versículo 8 para entender un poco. Como les decía, aquí es el Señor hablándole a Pedro y diciéndole, bueno, Pedro, lo que tú hiciste fue muy bueno porque deseaste estar conmigo después de esta vida, y eso está bien. Juan deseó otra cosa. Él quiso permanecer y su deseo es bueno y le será otorgado. Ahora, versículo 8. De cierto os digo que a los dos se os concederá de acuerdo con vuestros deseos, porque ambos os regocijáis en lo que habéis deseado. ¿Y por qué me gusta tanto este versículo? Está hablando del deseo que ellos tenían, de lo que habían pedido por causa del deseo que tenían. En el caso de Pedro, deseaba estar con Jesucristo. Es un deseo bueno. La gente mala no quiere estar en las cosas de Dios. Prefieren el mundo. El deseo de Pedro era estar con su Señor
para siempre. El deseo de Juan fue bueno también. Él quería enseñar para siempre, quería continuar, quería extender su misión. Pero no estamos hablando de 1 o 2 meses. Y la razón por la que a ambos se les concedió los deseos era porque ambos se habían regocijado. Os regocijáis en lo que habéis deseado. Ahora, ¿qué deseos tenemos nosotros? El deseo de Oliver, el deseo de José era sacar de las tinieblas a la luz el evangelio restaurado de Jesucristo. Y en ellos se regocijaban. Oliver, como vimos, tenía este anhelo por traducir también. Él también quería ver, él decía, qué chévere que José puede hacer esto. Yo también lo quiero hacer, yo también quiero tener el Urim y Tumim y poder traducir. Y era un deseo bueno, era un deseo sincero. Ahora, Oliver no pudo traducir. Después se pasó el tiempo y el Señor le dijo, bueno, ya no. Y en eso hay algunas lecciones que vamos a aprender en la siguiente sección. Pero concentrándonos en este punto, Dios nos va a conceder nuestros buenos deseos. La pregunta es, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué queremos? Y donde está su tesoro, ahí también estará su corazón. Así que, ¿quién es nuestro ídolo? ¿A quién servimos? ¿Cuál es nuestro interés? ¿A qué nos dedicamos? ¿De qué cosas hablamos? Y son preguntas que podemos hacer en casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras familias. Son preguntas para un joven en edad de misión. ¿Quién es mi Dios? ¿A quién sirvo? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está mi corazón? Y pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas mejores. Como lo vimos hace un momento, cuando pedían revelación, bienaventurados. Podemos preguntar a Dios dónde debemos poner nuestro corazón, dónde debe estar nuestro interés, o inclusive pedirle que nos ayude a enfocarnos en las cosas que son mejores, en las cosas que son correctas. Haremos bien en tener un deseo correcto y regocijarnos en aquello, regocijarnos en el bienestar de mi familia, regocijarnos en acercarnos más a Dios y a su voluntad. Si no es así, busquemos ese deseo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son nuestros deseos? ¿En qué estamos enfocados? ¿Dónde está nuestro anhelo? ¿Nos regocijamos en ello?